felicidad de estar en un nuevo episodio, en un nuevo domingo de ¿Qué haría en terapia con? Y bueno, seguramente ya viste por el título del video y también por la portada que el día de hoy vamos a estar platicando de Nate Jacobs. Este personaje de Euphoria que yo creo que si luego pensamos en él y pensamos en que el día de hoy nos acompaña aquí en el episodio, estaríamos pensando en una persona con problemas de violencia, de agresión, pero te voy a decir algo, así como con Cassie, si nos quedamos en la pura idea de lo de encimita, lo que nos deja ver la serie, la realidad es que nos estaríamos perdiendo de todo el mundo que hay detrás de Nate Jacobs. Si tú no has visto Euphoria, no te preocupes y no te me vayas porque este episodio también te interesa. Recuerda que los episodios de ¿Qué haría en terapia con? Nos ayudan a hablar de perfiles clínicos, de cosas que vemos todos los días, que vemos en el día a día o que incluso nos suceden a nosotros, que no sabemos cómo nombrar, pero que por medio de un personaje luego puede ser mucho más sencillo de entenderlo, de ejemplificarlo y de poder actuar a través de eso. Y además ya sabes que al final de cada episodio te brindo 3 herramientas que le brindaría a Nate, pero que también te brindaría a ti. Este hombre puede ser una persona con la que a lo mejor tú no te identifiques, pero que a lo mejor hayas visto. Puede ser un compañero de clase, puede ser una pareja que hayas tenido, puede ser un familiar que haya sido cercano contigo, que siga siendo cercano contigo. Entonces, este episodio no solamente habla de Nate, sino que puede estar hablando de muchas personas que actualmente puede ser que aún te rodeen. Algo bien importante antes de decirle a Nate que le pase aquí al consultorio es que sí te tengo que decir que este episodio es la primera vez que estamos hablando de un hombre en este canal. Entonces puede ser que hayan personas, sé que el público aquí en YouTube, en Insta cambia, en Facebook cambia, en todas las plataformas que tenemos cambia. En YouTube sí estamos más mitad y mitad, también por eso creo que es muy importante que invitemos a un hombre al consultorio el día de hoy, pero si hay algo por ahí de lo que estemos platicando, que tú hayas vivido en alguna relación, que no estés lista, que no estés listo para hablar y este episodio te incomoda además, tómalo, véalo como una señal y a lo mejor este episodio puede ser para ti después y no en este momento. No quisiera que se despertara algo que tú no estás lista o listo para ver o trabajar en este momento o que tal vez se despertara algo para lo cual en este momento no tienes las herramientas para poder contenerte o sostenerte si lo llegaras a necesitar. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Demos la bienvenida en el consultorio a Nate Jacobs. Te voy a ubicar rapidísimo en quién es Nate. Nate es un chico de 17 años para el momento en el que llega al consultorio. Él es quarterback de su equipo de fútbol americano. Él está con la escuela dentro del equipo. Y, ¿qué más sería importante? Es hijo de Carl Jacobs, que es una persona de la que hablaremos con mucha más profundidad más adelante. Pero bueno, Carl es un hombre bastante poderoso del pueblo. Tiene cierto poder adquisitivo. Es contratista de bienes raíces. Está casado, tiene 2 hijos y por fuera parece que Carl es una imagen impecable dentro de la sociedad del lugar en el que vive. Y Nate no está tan alejado de eso. Nate es popular, es atractivo y nos presentan en la serie que es novio de Maddie. Y Maddie también es, claro que sí, de las chicas más populares de la escuela. Así que por fuera pareciera una vida adolescente bastante de ensueño, de película y funcional. Pero, ¿qué es lo que está pasando detrás de todo eso que Nate nos está mostrando? Como te decía al inicio del episodio, creo que la mayoría de nosotros nos iríamos a preguntarnos, bueno, ¿y de dónde surge su violencia? ¿Por qué es tan violento? Lo primero que tenemos que hacer con él es la violencia, trabajarla. Pero, te voy a decir algo, yo no necesariamente empezaría por ahí, porque a mí me parece que la violencia de Nate es más un síntoma que el problema en sí. El problema clínico de fondo de Nate no es que sea una persona violenta. Claro que es un problema, pero no es el problema clínico central. En la serie nos muestran cómo fue un poquito de la infancia de Nate y vemos que a los 11 años aprendió que la única manera de no ser destruido por las cosas que lo rodeaban era o controlar el entorno o no ser visto. A los 11 años, Nate descubre la caja de videos no por de su papá. Y Nate de alguna manera sabía que su papá estaba escondiendo algo porque cuando él entra a esta habitación y abre esta caja, él de cierta manera lo hace como a escondiditas. Él sabe que hay algo que no está bien, pero no entiende qué es. Pone un video y así es como ve por primera vez a su figura de autoridad grabada dentro de estos videos no por. Y pareciera que a partir de ahí Nate tiene una
sola misión, que nadie vea lo que él vio de su papá a los 11 años. Desde ese momento nos muestran que Nate es expuesto a una serie de reglas dentro de casa. Incluso se habla de que su papá era algo obsesivo, muy meticuloso, y esto lo extrapoló a Nate. Incluso la mamá le menciona a Nate, ¿no? Como es que esto lo sacaste de tu papá definitivamente. Y desde muy chiquito lo meten en ciertas dietas, que tenga cierto tipo de cuerpo. Entonces Nate aprende a tener muchas conductas de seguridad para que el entorno o no lo voltee a ver y por lo tanto no lo moleste porque ya está haciendo todo lo que tiene que hacer, o por otro lado, para que muchas personas estén alrededor de él, digamos que las personas que lo aman, por así decirlo, y de esa manera utilizar a estas personas como sus botones de seguridad. Ahorita lo vamos a hablar con muchísima más profundidad, pero parece que cada cosa que hace Nate, entre la violencia con Maddie, la obsesión que después tiene con Jules, la rutina física, el cuerpo, la frialdad con Cassie, incluso que vemos ya hacia las últimas temporadas, todo encaja dentro de esta hipótesis. Necesita tener todo el ambiente controlado para él poder sentirse seguro. Vamos a empezar con las escenas y me voy a regresar a esta que creo que es de las más importantes, que es Nate de 11 años encontrando la caja de su papá. Cal le enseñó a Nate desde muy chiquito muchas cosas que no necesariamente para un niño son saludables de saber, porque le enseña el tema de las dietas, como te decía hace rato, el régimen físico, los valores, la idea de lo que es ser hombre en la cultura que manejan. Sí, creo que mucho tiene que ver la cultura en la que están, que viven en Estados Unidos, pero también lo que el papá muy probablemente aprendió. Parece que este problema ya se viene arrastrando de manera contextual. No nace con Cal, sino que es algo que se ha ido construyendo a través del tiempo para que él tenga tan fuertes esas creencias que decida heredárselas a su hijo. En la cajita que encuentra Nate hay muchísimos videos de su papá teniendo relaciones. Y hay de todo. Ve que las está teniendo con hombres jóvenes, con mujeres trans y, como se va a confirmar más adelante en la serie, también con menores de edad. Incluso de la misma edad o menores que Nate. Y a ver, imagínatelo. 11 años, este niño ve esta caja, ve este video, no le cuenta a nadie. ¿Qué hace? ¿Cómo internaliza lo que este niño está viendo en esa pantalla sobre su papá? ¿Qué habrá pasado en su mente? Guarda todo muy rápido. Nate se va a su cuarto, está haciéndose como el dormido, entra el papá. Me imagino que siendo una persona tan obsesiva claramente se dio cuenta de que algo no estaba exactamente como lo dejó. Se va al cuarto de Nate y le empieza a decir: tú eres fuerte, tú eres un hombre, tú eres esto, tú eres el otro. Y Nate lo está escuchando. Entonces a mí me encantaría saber de todo esto que estuvo viviendo Nate, o de esta partecita de su vida que vivió. ¿Qué hizo su papá los días siguientes que él encontró esta caja? ¿Lo habló con él? ¿Le dijo algo? ¿Nate le dijo algo? ¿O fue algo que simplemente quedó escondido como algo que sucedió en tu pasado, Nate? Muy probablemente en ese momento, como no es que haya un cambio con Cal con esto que sucede, Nate entiende que su papá tiene mucho tiempo fingiendo ser una persona que no es. Y entonces todo en lo que en la infancia probablemente le llamó normalidad, realmente era una fachada. Y muy probablemente Nate haya entendido que por mucho tiempo fue espectador de una mentira que se sostuvo por quién sabe cuánto tiempo. Entonces, claro, cuando un niño descubre que una figura autoritaria, una figura a la que incluso admira, le ha estado mintiendo de una manera tan importante y por tanto tiempo, entonces se crea algo que llamamos esquema de desconfianza y abuso. Y aquí se engloban una serie de creencias muy importantes, que es con las que más adelante Nate va a ver su propia vida. Lo que parece real no es real. Y si no me doy cuenta, me van a engañar siempre. Entonces, de ahora en adelante, tengo que ver todo con sospecha todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos cuando Nate crece? Ahora es un adulto hipervigilante. Constantemente está leyendo todas las intenciones de las otras personas que quieren hacer conmigo, porque se quieren acercar. ¿Cómo me lo friego primero? Y digamos que este fue el día en que nació un villano, por así decirlo, porque sí, este fue el día en el que Nate se dio cuenta de
porque una figura que se suponía que lo protegiera realmente estaba haciendo todo lo contrario. Y a ver, entiendo que el papá no le puso los videos al niño, pero igual tiene un impacto similar al del abuso sexual cuando la otra persona tiene acceso a este tipo de contenido, sobre todo donde sale una figura de seguridad y no entiende qué tiene que hacer o qué puede hacer con esa información. Ahora, pasamos a que Cal constantemente está checando, supervisando a Nate. Cómo corre, qué come, si levanta pesas, cuánto levanta. Entonces, constantemente está encima de él y del rendimiento que está teniendo. Aquí yo creo que ya entran nuestros factores predisponentes del caso, lo que hacen que Nate sea más vulnerable a que todo lo haya internalizado de la manera en la que lo internalizó. Recordemos que Cal había puesto a Nate en un régimen alimenticio y físico estricto desde sus 11 años aproximadamente. Y todo esto bajo la pedagogía de que los hombres son fuertes, los hombres no se quejan, los hombres no muestran vulnerabilidad, los hombres hasta cierto punto son agresivos y el mundo va a odiarte por tu fuerza. Y entonces aquí aparece algo a lo que le vamos a llamar abuso emocional. Este es un abuso emocional sostenido a lo largo del tiempo. Muy probablemente Nate vivió esto durante gran parte de su infancia y no solamente eso, sino gran parte de la adolescencia también. Lo que quiere decir que ese momento de la vida en donde estamos creando nuestras creencias acerca del mundo y de nosotros estuvo súper influenciado por las creencias de sus papás y en este caso sobre todo de su papá, de Cal. Y aquí yo te voy a decir algo. Viendo la serie, a mí me da la impresión de que Cal no necesariamente quería un hijo, quería un trofeo que le validara ser el hombre que él no pudo ser. Entonces, como, ¿sabes qué? Si yo no pude ser esta clase de hombre, te voy a decir todo lo que a mí me hubiera gustado hacer y quiero que tú lo representes. Entonces Nate tiene la presión de cargar con ser el hombre que su padre no pudo ser. Sin embargo, no sé qué tan explícito haya sido al momento de decírselo. Creo que sobre todo es algo que Cal tenía mucho sobre Nate y era la razón por la que lo presionaba también bastante. Y te voy a decir por qué creo esto. Cal, siendo una persona con todas estas creencias acerca de cómo debe de ser el hombre, mucho más alineado, claro, a todas las creencias que tienen que ver con el machismo, imagínate cómo es para él saber que tiene esta atracción hacia mujeres trans, hacia hombres mucho más jóvenes, hacia menores de edad. Esto va en contra de lo que significa ser hombre dentro de su ideal de ser hombre. Entonces seguramente él está muy frustrado con la persona que es, porque pues sí, no se alinea como él quisiera a el estereotipo de hombre que él tenía planteado. Entonces yo no lo soy, probablemente se siente frustrado, molesto con él mismo y eso lo termina proyectando en su hijo. Y quiero decirte algo, el abuso no solamente es de índole sexual, sino que también hay varios tipos de abuso. Esto nos indica que Nate muy probablemente ya estaba, o no muy probablemente, ya estaba viviendo abuso desde antes del tema del cajón que encontró. Entonces, ¿cuáles son los predisponentes de Nate? ¿Qué lo hacen mucho más vulnerable a que las cosas le impacten de la manera en la que le terminaron impactando? Número 1, una crianza basada en el condicionamiento del valor. Cuando un niño aprende que solamente es válido cuando rinde, cuando puede levantar pesas, cuando tiene una novia bonita, cuando gana un partido, entonces construye una autoestima contingente. Esto quiere decir que su valor no es estable. Su valor siempre va a depender de las cosas que logre. ¿Ganaste un partido? Excelente, hoy vales. ¿Perdiste un partido? Qué mala onda, hoy pierdes tu valor. Entonces, imagínate, Nate entiende que su valor es algo que él tiene que ganarse todos los días. El segundo predisponente es el modelaje de la masculinidad rígida. Cal le modeló durante años a su hijo qué es lo que era ser el modelo del hombre perfecto. Y no necesariamente todas las características que le enseñó eran saludables. Le enseñó que el estereotipo de un buen hombre tenía que ser fuerte, controlador, emocionalmente inaccesible y sexualmente dominante. Entonces, a ver, claro, nos estamos enfrentando ante varios patrones de masculinidad tóxica y abusiva. Sin embargo,
esto no empieza con Nate, viene del contexto en el cual creció Nate. Y esto es bien fuerte porque puede ser que parte de Nate supiera que estos patrones, esta forma de ver la vida, esta forma de dirigirse hacia el otro, hacia las mujeres, por ejemplo, no era funcional y no necesariamente lo hacía sentir bien. Pero, ¿qué quedaba? Traicionar lo que he conocido toda mi vida. Hay muchos hombres que cuando se enfrentan a este tipo de patrones entienden que no son funcionales, que lastiman al otro. Pero como la contraparte es entender que estos patrones son algo que he experimentado toda mi vida y decir que no es así sería traicionar a mi padre, que es la figura todopoderosa del hombre, entonces no me puedo oponer a esto. Para Nate, cuestionar todo lo que se le enseñó sería también cuestionar la masculinidad de Cal. Y esto implicaría aceptar que Cal era una mentira completita, no solamente en aquello que escondía y que encontró a los 11 años. Y el predisponente número 3 sería la traición a la imagen paterna idealizada. El cajón, lo que descubre en él, lo que comienza a revelar también de su papá. Hay una fractura muy grande entre lo que Cal predicaba y lo que Cal era realmente. Y esa traición, eso que se rompió, creo que es gran parte del trauma que carga Nate. Que Cal sea bisexual, creo que ese no es el problema, eso es algo que a lo mejor él no supo cómo sobrellevar por las mismas ideas que Cal tenía acerca de la masculinidad, y ser bisexual no va con su idea de masculinidad. El problema es que Cal le construyó a Nate una identidad basada en una premisa bien importante: ser el hombre que Cal le decía que tenía que ser. Y pues, ¿qué pasó ahí? Cal no era el hombre que le enseñaba a ser. Entonces, fuera de que a los 11 años claramente se rompió la inocencia sexual de Nate, que probablemente hasta pudo haber sucedido antes, o sea, no necesariamente debió haber sucedido con esta caja que encontró. Me imagino que hubieron otras cosas que él pudo haber visto antes, pero fuera de, aparte, haber perdido su inocencia sexual con imágenes tan fuertes, es cómo se rompió la coherencia entre lo que su papá predicaba y lo que su papá era. Y para un niño que fue construido, por así decirlo, para obedecer a esa coherencia, encontrar que las cosas no son así, es como descubrir que, no sé, tu nombre nunca fue tu nombre. Es una traición bastante grande y te comienzas a cuestionar qué estoy sosteniendo y por qué lo estoy sosteniendo. Todo esto de lo que tú me protegiste como Rapunzel, ¿no? Todo esto de lo que tú me protegiste realmente no era para protegerme del mundo. Entiendo que ahora también lo tengo que usar para protegerme de ti. Ahora, dejando de lado que estas cosas pues claramente no hacían match, también quisiera saber cómo fue para Nate crecer en este esquema que le puso Cal. Nate, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te dijo bien hecho por algo sin agregar el pero, porque pareciera que creció de esa manera? Esto muy probablemente también llevó a Nate a vivir en una sensación de insuficiencia constante. Nunca siento que sea suficiente para ti porque siempre hay algo más que podría estar haciendo. Y la cosa es que, claro, nunca iba a ser suficiente para Cal, porque lo que Cal quería dejar de sentir, esta frustración, no la podía quitar Nate. Eso era algo que a Cal le correspondía hacer. Ahora hablemos de los precipitantes, lo que termina activando sus síntomas, lo que presiona el botón, por así decirlo. Vamos a traer para esto a la mesa a Maddie. Maddie también tenía 17 años y recordemos que es la novia de Nate. Y bueno, Maddie estaba en el carnaval anual del pueblo con su mejor amiga y discutió con su novio sobre algo bastante común, tristemente, que es que el novio se puso celoso de cómo ella iba vestida. Y bueno, tras esa discusión, su novio la agarra, la lleva tras unos trailers, ahí la comienza a ahorcar y entonces digamos que ella aprende la lección, sale y se tapa. Y claro, después vinieron preguntas hacia Maddie de qué fue lo que pasó y ella mintió: protege a Nate. Y cuando la policía comenzó a investigar sobre lo que había sucedido, Nate sí logra, extorsionando primero a Jules con los videos de su papá, que ella terminara declarando que el agresor realmente había sido Tyler, me parece, que realmente era un chico inocente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A ver, a Maddie la ahorcaron y ella decidió encubrir a su agresor, algo que sucede bastante porque también es una forma de protegerse a ella misma. Y en este caso, su mejor amiga también fue forzada a
a mentir y un inocente fue acusado de un crimen que Nate habían cometido. Y esto, quiero decirte algo, no es una pelea de pareja como a veces lo queremos normalizar. A esto se le llama violencia de género. A veces a las víctimas de violencia de género les cuesta muchísimo reconocer que están ante una situación de violencia. Entonces lo que pasa primero es que el cuerpo entiende que estoy en una situación de riesgo antes de que yo lo pueda hacer consciente. Este episodio no se trata de Maddie, pero a mí me encantaría preguntarle a Maddie cuándo se dio cuenta en su cuerpo que Nate no era una persona con la que ella pudiera sentirse a salvo. Ahora, ¿qué es lo que termina realmente activando a Nate a cada rato? Aquí ya vimos un ejemplo, pero ¿qué es lo que lo suele activar una y otra vez? Número 1, cualquier situación que pueda amenazar su secreto familiar. Maddie había dicho algo, nomás que ahorita no recuerdo qué, pero había dicho algo sobre la familia Jacobs. Entonces, cada vez que se menciona la familia de Nate, él salta. ¿Por qué? Porque lo activa. Él sabe que su familia esconde algo. Él sabe que en su familia hay muchísimas mentiras, que su familia proyecta ser algo ante la sociedad que no es. Entonces, cualquier cosa que amenace eso que se ha construido para proteger a la familia y su imagen es algo que detona a Nate cuando siente que será amenazado. Esto nos da la idea de que la violencia de Nate no necesariamente es impulsiva, sino que está dirigida a proteger un secreto. También lo vamos a llegar a ver con Cassie, con Maddie. Cuando hay estos momentos en donde la otra persona muestra algún tipo de fluidez emocional, por así decirlo, que se expresa, que se vulnerabiliza, que habla de lo que siente, que tiene su propia identidad, entonces esto termina también detonando a Nate. Esto es bien importante, te voy a decir por qué. Sí creo que una de las razones por las que Nate termina quedándose con Cassie es porque no se siente amenazado por ella. Nate yo creo que sí entiende que Cassie está como muy ensimismada, entonces realmente no lo está viendo a él, por lo tanto no le está atacando. Diríamos, oye Hannah, pero cuando fue lo de las flores, por ejemplo, la tercera temporada, que le exige que compre arreglos florales de muchísimo dinero, sería una crítica hacia lo que él puede proveer. Y sí, pero también tenemos que hablar más adelante de lo que yo creo que pasó con Nate en la tercera temporada, porque sí fue un cambio muy drástico. Ahorita vamos hacia allá, pero yo creo que por eso le funciona Cassie. Cassie es una persona muy ensimismada, hasta lo que nos dejan ver, una persona que parece que no lo confronta mucho, con la que no tiene que hablar de muchísimos sentimientos, entonces es más sencillo estar con ella porque no lo confronta tanto personalmente. Esto que estamos hablando es muy importante porque cuando una pareja se vuelve violenta cada vez que tú tocas algún tema, por ejemplo la familia, el pasado, la identidad, la sexualidad incluso, no necesariamente estamos hablando de enojo, se ve representado como enojo, pero es importante que lo veamos más como vigilancia, de que nos estamos tratando de proteger frente a este tema. Ahora, hace ratito te mencioné a Jules, entonces vamos a seguir platicando un poquito de ella. Ella es una chica trans y es menor de edad, cosa importante también. Ella es la nuevecita del pueblo, entonces ella apenas va llegando toda esta dinámica que parece que todos los demás ya tienen tiempo formando o explorando. Antes de conocer a Nate, ella había tenido un encuentro sexual con un hombre adulto en un motel del pueblito. Y este hombre, sin que ella lo supiera al inicio, justamente era Cal, el papá de Nate. La cosa aquí es que Cal la había grabado en secreto. Y yo sí creo que Jules es de las víctimas más invisibilizadas de esta historia. Creo que sí se le da sus episodios, pero creo que vale mucho la pena hablar más de lo que pasó con ella. A Jules le hicieron daño dos hombres distintos de la misma familia. Cal abusó de ella sexualmente siendo menor. Y después Nate usó esa grabación para extorsionarla como reina ante la situación que se dio de Tyler. Entonces aquí estamos hablando de violencia sexual sistemática intrafamiliar. Esto ya es una dinámica. Y entonces ahora, ¿qué pasa con Nate? Él crea un perfil falso y chatea con Jules con otro nombre que es Tyler. Y él empieza a decir cosas que en su vida real jamás diría, súper vulnerables, tiernas, cariñosas. Y entonces aquí entran algunos datos clínicos súper importantes. Nos damos cuenta de que al tener una doble vida, por así decirlo, Nate sí se permite ser vulnerable. Entonces él sí sabe cómo es, pero siente que él como Nate, no puede hacerlo. Necesita ser por medio de un personaje, porque Nate no puede ponerse en una posible posición de amenaza de esa manera. Esto se me hace muy fuerte porque cuando él logra hablar así, nos damos cuenta hasta cierto punto de que para que Nate
sea Nate, necesita dejar de ser Nate. Y entonces yo aquí le preguntaría a Nate, a ver, cuando tú estabas hablando con Jules como Tyler, ¿en qué momentos luego llegabas a sentir que esto ya no era fingir, sino que sentías como si realmente estuvieras hablando tú? ¿Hubo alguna conversación en donde realmente dijeras algo tuyo y no necesariamente algo del personaje? Porque clínicamente la doble vida o tener estos personajes, estos alter egos que luego también tenemos, permite expresar partes propias de la identidad que en la parte pública no se permiten o sentimos que no se permiten. La mayoría de las personas con una doble vida no necesariamente son patológicas. Son personas que construyeron una identidad pública que fue demasiado rígida y entonces esta doble vida, digamos que les permite respirar. Y el problema, a ver, no es que tenga doble vida, el problema es que es una doble vida construida sobre la víctima de su papá. Y lo que Tyler le da a Jules después es lo mismo que es usado como evidencia para extorsionarla. Entonces, el único espacio en donde Nate realmente pudo ser auténtico lo está construyendo encima del daño que su familia ya le hizo a una chica de su edad. Vámonos ahora sí a la temporada 2. Después de un partido en donde le fue muy bien, Nate llega a la casa esperando que Cal lo reconozca, pero pues otra vez lo critica. Y Nate, por primera vez en toda la serie, se le para enfrente a su papá y lo confronta, poniéndose así enfrente de él y confrontándolo. Y hay una escena bien interesante. Aunque Nate físicamente sí domina a su papá, por así decirlo, se alcanza a ver a sí mismo en el reflejo. Y en el reflejo ve que a pesar de que está todo grandote encima, bueno, de frente de su papá, se ve paralizado ante la imagen de su papá y lo que su papá le proyecta. Pero a ver, vemos que Nate como que ya no pelea, pues ya no le lleva la contraria y entonces se rompe en pedazos y empieza a llorar como un niño pequeño, probablemente soltando y aceptando lo que ha sentido por tanto tiempo. Esto nos da la idea de que la herida que se creó en Nate hace 11 años se quedó congelada. O sea, no es como que, ay, pase el tiempo y entonces algún día se me va a olvidar y lo voy a superar. No, es algo que se quedó congelado en el tiempo con él. Es un trauma relacional que se sostuvo a lo largo del tiempo y que en una situación como esta, en donde por fin decide hacerle frente a su papá, se da cuenta del daño al que se enfrentó durante tanto tiempo por las creencias, la dinámica y todo lo que le hizo pasar la experiencia de estar cerca de Cal. A mí me encantaría saber de Nate ese día que viste ese reflejo de ti en el espejo. ¿Qué viste? O sea, era un niño que sentía ¿qué? ¿Cuántos años crees que tenía? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? Esa imagen que probablemente él vio era una representación de cómo Nate experimenta a su papá en su propio cuerpo. Claro, esto nos hace ver que crecer súper fuerte, como lo hizo Nate, no elimina una herida de la infancia, sino que digamos que lo único que sucede es que se esconde. Entonces, aquí viene la segunda cosa que mantiene estas conductas de Nate: la somatización del trauma que vivió como única vía de expresión. Nate durante toda la serie no nos va a expresar su trauma con palabras, nos lo va a expresar con el cuerpo, con la violencia hacia otros, con el empujar, con el gritar, con la agresividad, e incluso con su propio dolor físico autoinfligido cuando está entrenando, que se lleva a extremos también dentro de lo que está haciendo. Y esto es súper común en personas que crecieron en entornos en donde hablar de lo que sentían estaba prohibido. Si tu casa de la infancia, si tu espacio de la infancia donde creciste era un espacio así, donde no se llora, no se grita, no se habla de lo que uno siente, probablemente estos mecanismos se vuelvan conocidos, porque el cuerpo necesita encontrar formas, maneras de expresar lo que está sintiendo. Más adelante, en la temporada 2, tenemos a Maddie que se robó el USB en donde está el video de Jules que tiene con Cal. Y esto Maddie lo usa para poder usarlo en contra de Nate en caso de que sea necesario. Y Nate va a recuperarlo, pero no va a recuperarlo en buena onda, va a recuperarlo con una pistola. Y súper fuerte. A ver, yo creo que la serie de Euphoria también ha cambiado mucho. A mí me gustaba mucho la primera, la segunda temporada, siento que era drama adolescente padre, pero ahorita yo creo que sí está súper violenta. Y a ver, la segunda temporada también ya se va poniendo mucho más violenta poco a poco, porque justo en esta escena, acuesta a Maddie en la cama y le pone el gatillo en la sien, lo aprieta, no estaba cargada, y luego se la pone a él mismo, lo aprieta y tampoco estaba cargada, entonces le vuelve a pedir a Maddie el USB y claramente después de eso Maddie se lo da. Entonces, Maddie ya ha sido ahogada y Maddie también ya ha sido amenazada por una
pistola por Nate. De nuevo, no quiero que lo veamos como una pelea de pareja. Esto es, entendámoslo, violencia de género. A mí me encantaría saber de Maddie qué necesita ella para sentirse a salvo, qué está esperando ella también que pase con Nate, qué es lo que ella está buscando en Nate, qué es lo que ella cree que puede hacer por Nate. Y si dejamos de ver a Nate en la ecuación y la volteamos a ver solamente a ella qué necesita para estar a salvo, qué necesita para concentrarse en lo que es importante para ella. A lo mejor no hay muchas cosas más a las que ella les esté dirigiendo su atención fuera de la relación que sostiene con Nate. Eso también puede ser un problema en muchas ocasiones. Y aquí aparece nuestro tercer mantenedor, que es la autoaniquilación antes de la sola idea de exponerse. Para Nate, en ese momento, morir parece mucho menos aterrador que la idea de ser visto. Imagínate, prefiere su propia autodestrucción antes de que la verdad salga a la luz. Entonces, claro, las personas con esta marca clínica suelen tener historias bastante relacionadas a lo que estuvo viviendo Nate. Crianza con condicionamiento de valor, secretos familiares que tuvieron que cargar siendo niños y modelos parentales que enseñaron que había que cuidar la imagen de la familia por sobre todo, incluso sobre la integridad y seguridad de uno mismo. Entonces, claro, su muerte es mucho menos costosa, por así decirlo, que su propia exposición. Hacia el final de la temporada 2, Cal ya había salido del closet, por así decirlo, frente a toda la familia. Estaba borracho de una manera muy hiriente, habló de lo que le estaba pasando y se va de la casa tomando, incluso percibimos como que algo le puede pasar dentro de ese capítulo porque él va muy fuera de sí. Nate entra al almacén en donde Cal se está quedando con una pistola y Cal empieza a pedirle perdón de manera muy sincera, aparentemente. Nate no le cree, saca la pistola y Cal piensa que pues, sí lo van a matar. Pero no, Nate saca un USB con toda la evidencia que tiene de Cal y los delitos que ha cometido durante pues, los últimos años. Y afuera se comienzan a escuchar las patrullas. Esto quiere decir que Nate lo entregó. Esto pareciera que por fin es Nate haciendo lo correcto, pero Nate yo creo que no necesariamente entregó a Cal por las víctimas de Cal y por hacer lo correcto. No lo entregó por Jules o por todas las personas que tuvieron un encuentro con Cal, sino por venganza personal. Y aunque el resultado de todo esto coincida con justicia, la motivación detrás de este acto que tuvo Nate es completamente distinta. Cuando alguien con trauma de origen actúa contra el agresor original, lo que suele pasar después no necesariamente es alivio, sino una sensación muy fuerte de vacío. Y esto sucede porque la persona descubre que destruir al agresor no borra la herida con la que está cargando. La herida sigue ahí, pero ahora la cosa que cambia es que no tiene al agresor ahí para canalizar toda su ira y toda su rabia. A mí me encantaría preguntarle entonces ahora a Nate, después de que se llevaron a tu papá arrestado, ¿qué pasó contigo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste que ibas a sentir? ¿Y qué sentiste en lugar de eso? ¿Cómo estás hoy después de un tiempo de que esto haya sucedido? ¿Sientes que realmente se cerró la situación o se quedó abierta? ¿O qué pasó entonces ahora con todo lo que estabas sintiendo? 5 años después sale la última temporada de Euphoria. Estamos en la temporada número 3. Y yo creo que a todo el mundo nos impresionó bastante. Dijimos, bueno, ¿qué le está pasando a este hombre? ¿Qué le pasó a Nate? Porque aparece completamente distinto. Para empezar, está comprometido con Cassie, ¿no? Y a ver, ellos tuvieron su historia. No la metí dentro de esto porque no creo que sea lo más relevante. Es que hay muchas cosas muy relevantes, pero entonces este video duraría horas. Pero bueno, ahorita ya está con Cassie. Y está en esta casa en los suburbios bastante grande. Cassie quiere abrir un OnlyFans para poder apoyarse con los gastos de la boda porque pues Nate en este momento parece que está siendo muy responsable con los gastos y le está diciendo, ¿sabes qué? No voy a pagar un arreglo de $50,000 para nuestra boda. Y de hecho cuando Cassie le da esta idea, sí al inicio como que se opone. De hecho cuando llega a la casa y la ve vestida de perrito y todo esto, pues sí le dice como, oye, voy a trabajar y estoy todo el día afuera tratando de darte lo mejor y te ves así. Y ella le dice, pues sí, pero es que yo quiero estas cosas, tú no me las das. Y ella le dice, estoy tratando de darte todo lo que quieres. Total, lo termina convenciendo de que el OnlyFans es una forma en la que ella puede obtener lo que está deseando y él accede siempre y cuando no se le vea la cara, me parece. Ya no cuestiona tanto, ya no busca tanto esta pelea, esta agresión. Lo vemos como mucho más pasivo. Entonces yo tengo dos hipótesis. O Nate hizo un trabajo terapéutico real
y hubo un cambio. Tal vez identificó el duelo por el que estaba pasando, por lo que pasó con su papá, lo platicó, descubrió patrones, empezó a practicar nuevas maneras de poder actuar para no replicar los patrones que él había aprendido, vio cuáles eran sus valores actuales, cómo iba a actuar conforme a ellos. Bueno, digamos que eso pasó. Pero yo aquí tendría mucho cuidado porque la persona que hizo un trabajo real con su pasado puede hablar de su pasado. No quiere decir que se la va a vivir hablando de él, pero puede hablar de su pasado sin defensa, puede nombrar lo que le hizo a las víctimas con palabras muy claras, entendiendo la responsabilidad que tiene dentro de las cosas que suceden. Pero yo lo que veo a Nate es un Nate como un apagado, como ido, como que realmente no está ahí. Y la hipótesis número 2 que tengo es que Nate cambió de síntoma, no de fondo, no del trasfondo de lo que le estaba sucediendo. Cuando alguien con la estructura de Nate deja la violencia, por así decirlo, sin haber procesado de fondo todo lo que vivió, entonces lo que ocurre es que hay un desplazamiento del síntoma. La violencia activa se vuelve como una presencia ausente, como justo lo que estamos viendo con Nate. El control físico ahora pareciera que se volvió una especie de control económico. Y quiero interpretar que la rabia se volvió un poquito más como apatía emocional. Y esta hipervigilancia también en la que vivía se volvió disociación. Él está como en su propio mundito. Además, seguramente está muy alerta porque luego nos damos cuenta de que estaba teniendo muchos problemas por aparte. Entonces, Nate está donde mismo, de alguna manera, se sigue sintiendo muy solo porque están pasando muchas cosas de las que nadie se entera, le están doliendo muchas cosas que nadie sabe. Entonces, esto claro que también está teniendo un impacto en él. Yo le preguntaría, Nate, ¿hace cuánto tiempo que no sientes algo con tanta fuerza? Así como lo que incluso sentías antes. ¿Hace cuánto que tal vez no te enojas, no te asustas, no te frustras, no te irritas? ¿O dónde está toda esa energía que antes tenías puesta en tus emociones y reacciones? Cuando tú le dices a Cassie, estoy tratando de darte todo lo que quieres, lo dices desde este lugar amable y como comprometido, si lo queremos ver así, o viene más desde un lado ausente, como de querer quitarte un problema, por así decirlo. ¿Y qué pasó con la agresividad de Nate? ¿A dónde sientes que se fue? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde la sientes ahora? ¿En dónde sientes que la pones ahora? Y a lo mejor ahí ya nos estaría hablando de los problemas que ahora está pasando, ¿sí? En la tercera temporada. Nate estuvo toda su vida tratando de controlar el secreto de su padre, que cuando esto estalla, entonces pareciera que se ha quedado sin control alguno. Entonces, lo que vemos en la tercera temporada con Nate es completo descontrol en todos los ámbitos, en su relación, en lo que pasa con las personas estas que le están cobrando, en lo que pasa con el negocio, todo se descontrola. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la formulación clínica de Nate. Recordemos que platicábamos acerca de que Nate está centrado en organizar su vida alrededor de no ser visto por quien realmente es. Entonces, la violencia, el control, las relaciones, todo lo que hace está dirigido a crear una imagen sostenible hasta cierto punto acerca de cómo se quiere mostrar al otro para que no se acerque a él y lo vean por quien realmente es. Sus factores predisponentes, es decir, todas las conductas que lo vuelven vulnerable a las decisiones y la situación en la que se encuentra actualmente son la crianza con condicionamiento de valor al desempeño, es decir, tener a Cal como un padre exigente desde la primera parte de su infancia, un modelaje de la masculinidad rígida, el manual que le heredó Cal acerca de cómo ser hombre y la traición que tuvo a la imagen paterna que tenía idealizada cuando encontró la cajita que encontró a los 11 años. Sus factores precipitantes son los siguientes: cualquier cosa que amenace su secreto o imagen familiar, cualquier crítica a su masculinidad o desempeño y cualquier persona que represente lo que él no se permite ser. En este caso sería Jules principalmente. Y luego tenemos sus factores de mantenimiento, cuáles hacen que esas conductas se mantengan. Número 1, el hecho de que únicamente se permite experimentarse a sí mismo como un ser auténtico cuando se convierte en otra persona, en este caso siendo Tyler. La somatización del trauma, el hecho de que todo lo que siente lo termina representando de manera física, y la parte de que prefiere lastimarse a sí mismo antes que ser expuesto y por lo tanto percibido de forma auténtica. Entonces, Nate aprendió, si me ven, me destruyen, por lo tanto tengo que controlar todo lo que me rodea, mis relaciones, las personas que me aman, las actividades que hago, cómo me dirijo, de quién me rodeo, de qué hablo, qué hago, cómo me defiendo, porque de esa manera la gente no tiene acceso a mí. Ahora sí, vamos con las 3 herramientas que quedarían específicamente
para Nate. Número 1, él tiene que auditar las reglas o creencias que tiene. Pero principalmente le voy a pedir que audite o se ponga a dialogar con su regla más fuerte, central y general. Ya sabemos que Nate piensa, si me ven, me destruyen. Entonces queremos preguntarle, ¿cuántos años tenías cuando esta regla se instaló? ¿Y qué evidencia tenemos a favor de esta regla? Es decir, ¿cuándo has visto que sí, las personas cuando ven a Nate como Nate, lo lastiman, lo destruyen, lo hacen menos, lo menosprecian, entendiendo que es para él que alguien lo destruya o que alguien lo lastime o que alguien lo amenace? Primero tenemos que entender qué es lo que a él le da miedo que suceda para que entonces él pueda cuestionarse su regla. ¿Qué es lo que realmente estoy evitando con que no me vean? ¿Y qué tanto realmente de eso puede pasar si me ven? ¿Y qué tanta evidencia incluso a lo mejor tengo en contra? Situaciones en donde una que otra vez sí me han visto y no necesariamente me han lastimado o no a propósito. La mayoría de las reglas internas que organizan nuestra vida hoy en día, o sea, en la vida adulta, se instalaron en nuestra mente muy probablemente desde antes de los 12 años, pero nunca hicimos una revisión de si esas reglas seguían vigentes o no. Entonces, cuando las escribimos, muchas veces nos damos cuenta de que estamos obedeciendo una regla que ya no aplica. Herramienta número 2, microexposición a la vulnerabilidad. Una vez que él identificó su regla, ya no nos vamos a meter en que la entienda cada vez más y más y más, digamos que eso se hizo en la primera parte, sino que ahora queremos desafiarla, actuar distinto a ella, actuar no tanto con base en lo que él ya no quiere que pase o no quiere que pase, no quiero que me amenacen, no quiero que se me acerquen, no quiero que me hagan daño, y actuar más conforme a lo que quiere construir, que sí quiere que pase él en su vida. Puede ser que, por ejemplo, le diga casi una emoción, algo que está sintiendo todos los días o una vez a la semana. Hoy me sentí cansado, hoy esto me dio miedo, hoy me gustaría que esto fuera diferente, hoy me siento amenazado, me siento frustrado. El tema es que, a ver, pequeño paréntesis, aquí casi es una persona a la que Nate no puede recurrir de esta manera, y te decía hace un momento, yo creo que Nate hasta cierto punto también le elige por eso, porque no se puede vulnerabilizar con Cassie, porque Cassie, ella trae también su rollo, su tema, ya subimos un video de Cassie, entonces ella está en su onda y no va a voltear a ver a Nate. Esto le funciona a Nate, no es una pareja con la que tenga que hablar de lo que importa. Entonces, sí, probablemente con Cassie sería complejo, pero a lo mejor, por ejemplo, con Maddie en su momento lo pudo haber hecho más. Y si estuviéramos hablando con un Nate de 17 años, a lo mejor la práctica de vulnerabilizarse pudo haber sido funcional en un entorno, creo que un poco más con Maddie que con Cassie. Cassie, yo me imagino que le contestaría algo más como, ¿y qué quieres que haga? Y a mí, ¿para qué me cuentas esas cosas? Y yo, ¿qué quieres que haga con lo que estás sintiendo? Porque ella no quiere incomodarse de esa manera, y eso, te digo, le funciona a Nate. Pero entonces eso termina reforzando que la vulnerabilidad no funciona porque no ha encontrado espacios seguros en donde pueda ser vulnerable. Entonces, para esto tenemos que encontrar con Nate ciertas personas con las que pueda empezar a abrirse, personas con las que pueda conectar. Y te digo, Maddie podría ser una de ellas, tal vez en algún momento Rue, Jules, yo creo que esa relación ya se destrozó, pero ir encontrando personas con las que él pueda irse abriendo. Incluso puede ser la persona que le sirve un café, alguno de sus trabajadores de la obra, que pueda él ir abriéndose. Y su herramienta número 3 sería la acción con valores. ¿Quién quieres ser independientemente, Nate, de cómo te sientes? Si no tuvieras que demostrar nada, si no tuvieras que controlar nada, ¿qué tipo de pareja, qué tipo de hijo, qué tipo de amigo, qué tipo de jefe te gustaría ser? Si no tuvieras que protegerte de nada, y esta también va para ti, ¿quién te gustaría ser? ¿Qué personaje o qué personaje? Porque creo que sí es una parte muy auténtica de nosotros que no sabemos cómo sacar, pero ¿qué parte de ti te gustaría poder sacar un poquito más al público, a la sociedad, a las personas que te rodean? Y el ejercicio sería que todos los días haga al menos una acción que se alinee con esa versión de él que quiere seguir construyendo. Entonces aquí ya estamos tomando, te decía hace un momento, no tanto el paso de cómo le hago para seguirme cuidando, para que no pase todo lo que no quiero que pase, sino también para que él se alinee a esta parte de qué quiero construir. No solamente qué no quiero que pase, sino qué quiero que pase y cómo me responsabilizo de que suceda.
Lo más fácil con Nate siempre va a ser quedarnos en la idea de que es un villano, de que se merece todo lo que le pasa, todo lo que le pasó, porque no sé si ya vieron el último episodio, pero fuerte, fuerte terminó el destino de Nate y a lo mejor incluso nos podemos quedar con la idea de que es la persona más mala de Euphoria, que no creo que sea así, pero justamente son las ideas a las que podemos llegar. Lo que hizo es real, claramente hay víctimas, ¿no? Tenemos a Maddie, tenemos a Cassie, tenemos a Jules. Entonces no lo vamos a justificar. Lo que sucedió es real porque al final hay víctimas que son la consecuencia de sus propios actos y decisiones. Pero también es cierto que Nate no nació siendo Nate. Nate se fue construyendo año tras año con todas las doctrinas que le fue dando Cal acerca de cómo debería de ser un hombre y cómo debería de ser él y la presión que se le impuso acerca de tienes que lograr ser esto que yo no fui. Esto no es para justificar a Nate, pero sí es para explicarlo. Entender qué fue lo que sucedió nos ayuda como contexto a saber en qué nos estamos equivocando al momento de educar a los hombres, de educar a los niños, de enseñarles a los niños cómo ser hombres. ¿Cuántos niños hay hoy en día parados frente a un cajón descubriendo las cosas que hacen sus figuras de autoridad o las figuras que admiran? ¿Cuántos niños hay en este momento viendo a sus papás golpear a sus mamás o descubrir a sus padres viendo pornografía? ¿O cuántos niños hay allá afuera siendo abusados por sus mismos familiares? ¿Cuántos Nates estamos construyendo en nuestra propia familia, en nuestra propia sociedad, en nuestra colonia, en los niños que vemos todos los días? Tenemos que entender que sí, nuestras armaduras por muchísimo tiempo nos cuidan, pero llega un punto en el que nuestras propias armaduras nos destruyen y es nuestra responsabilidad decidir qué vamos a hacer con la historia que vivimos, con lo que nos dolió, con lo que no funcionó, con el abuso, con la violencia, con todo lo que vivimos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para responsabilizarme de crearme una vida mucho más sana y también de no ser una persona más que ponga allá afuera la semillita para que este tipo de situaciones se sigan propagando? Creo que Nate nos abre también los ojos como sociedad de qué es lo que estamos haciendo, qué estamos aportando y qué estamos haciendo, no solamente para criticar que este tipo de situaciones continúen, sino también qué podemos hacer para que las cosas cambien. ¿Qué está en tus manos como maestra, como psicóloga, como persona que tiene interacción con otros hombres? Y claro, la pregunta más importante es: ¿de qué necesitas hacerte cargo de tu propia historia para no repetir los patrones que a ti en algún momento te lastimaron? Te agradezco muchísimo por haberme acompañado el día de hoy en un nuevo episodio de En Terapia Con. Le agradezco mucho también al personaje de Nate Jacobs por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que todo esto al final es interpretación de acuerdo a lo que vamos viendo en la serie, las escenas, las teorías incluso que pueden llegar a salir y mi interpretación. Pero si tú tienes alguna otra idea, tienes algún personaje que te gustaría que por aquí analizáramos, por favor, déjamelo en los comentarios. Siempre los estamos leyendo y contestando y nos gusta mucho, mucho, mucho leerles. Entonces, sí, te estoy aquí abajito leyendo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio de En Terapia Con. Adiós.